Bueno, muy bien. Seguimos con visualización de datos. Esta es la parte 2 de la clase. Déjenme empezar simplemente aclarando que la costumbre de hacer este tipo de gráficos es bastante universal y yo los he hecho miles de veces y simplemente llega un punto en que uno va aprendiendo y reconoce formas mejores de representar la información, la incerteza. Y bueno, nadie está a salvo de este tipo de cosas y tampoco es tan grave, digamos, todo. Eh, bien, entonces, ¿qué quiere decir que un gráfico sea malo? ¿No? Vamos a reconocer algunas cosas para después ver cómo se pueden modificar. En principio, hay tres aspectos más o menos independientes que uno puede identificar en un gráfico que puede mejorarse, digamos. Y estas tres características son las que reconoce también Giri en el libro este, que dicho sea de paso, no lo había dicho en la primera parte, pero es el que estoy siguiendo de alguna forma para esta clase. En el capítulo 1 propone esta clasificación de problemas que puede tener un gráfico. Me parece que estaba bien. Entonces, simplemente hay una primera categoría que tiene que ver con problemas de, él lo llama mal gusto o estéticos, digamos. Por otro lado, puede ser que los datos sean pobres o de alguna forma recortados y no muestren toda la información que pueden mostrar. Y otras veces son simplemente malos para la visión humana, digamos. Así que vamos a ver un poquito algún ejemplo de cada uno. Empecemos con esto de lo que le llaman mal gusto. Mal gusto significa en este caso que tenemos un gráfico de barras en tres dimensiones, innecesariamente en tres dimensiones, porque las tres dimensiones le agregan como ruido a la imagen, además de que se hace más difícil comparar la magnitud si las barras están así en tres dimensiones, ¿no? Comparar la esperanza de vida en cada continente es difícil si están así en perspectiva. Además de que tiene los labels duplicados porque están sobre este eje, pero también están acá arriba innecesariamente. Entonces hay alguna idea de que no hace falta adornar las cosas de más, no hace falta agregarle elementos que no contribuyen a la comunicación, ¿no? Solo porque uno tiene alguna intuición de que pueden ser bellos en cierta forma. Entonces, en este caso, por ejemplo, sobre todo pasa esto, que uno quiere saber cuál es la esperanza de vida en África. Es difícil saber con esta escala tan lejana cuál es. Entonces, este simplemente es un ejemplo de este tipo de alguien que se puso muy manija con el programa, pero no ayuda la comprensión. Bueno, otro tipo de problema de estético es cuando se usan, por ejemplo, en este caso, demasiada información, este es un gráfico de tortas, para la cantidad de eh, datos que se quieren presentar. Por ejemplo, acá hay 4 números que se quieren presentar, que son esos 4 porcentajes. Entonces, ¿para qué está la torta? Bueno, no se sabe. O sea, si está la torta, pero además hay que poner los números para que se entienda, es porque hay algún problema, ¿no? O sea, o se muestran los números o se muestra esto con alguna escala. Pero mostrar todo así es duplicado y genera demasiada información visual para lo poco que se está comunicando, que son esos 4 numeritos. Entonces se podría hacer directamente un gráfico de barras para eso. Además, las dimensiones, estos ángulos, sobre todo así que están en 3 dimensiones, son difíciles de comparar. Bueno, por eso es que le agregó los numeritos. Bueno,
Este ejemplo me encanta. Este es un ejemplo que salió publicado primero en un journal, Journal of Democracy, ahí abajo está la cita, y después fue reproducido en el New York Times y, bueno, tuvo bastante repercusión después de ese momento. O sea, se compartió muchas veces la noticia, etc. Por un lado, porque el tema parece interesante, el título es si son estables las democracias, el título del artículo del New York Times, y si estamos en algún momento de peligro en cuanto a la confianza que tiene la gente sobre el sistema democrático. Y el gráfico que acompañaba la nota era este, y lo que ven es en distintos países, abajo está la fecha de nacimiento o la década de nacimiento de las personas, y en el eje Y el porcentaje de personas que dicen que es esencial vivir en una democracia. Entonces lo que uno lee de esto a primera vista es que, bueno, en todos los países eso viene decayendo, cada vez hay menos personas que dicen que es esencial vivir en una democracia, y entonces uno dice, bueno, acá hay un problema. El tema es el siguiente, yo recién dije, a medida que pasa el tiempo, cada vez menos personas dicen que es esencial vivir en una democracia, pero eso no es así. No es así por lo siguiente, si bien esto eh, no es falso lo que muestra el gráfico, y además es lindo la presentación, y entonces uno tiene errores, intervalos de confianza, y uno tiende a confiar cuando la información está presentada de forma linda. El problema es que la pregunta que se hacían, o sea, la información, mejor dicho, vuelvo un poquito para atrás, la información con la que está construido este gráfico no es la información de un estudio longitudinal. Un estudio longitudinal significa preguntarle a las personas a lo largo del tiempo, ¿sí? O sea, uno selecciona personas para un estudio y las va siguiendo, y cada cierta cantidad de tiempo, periódicamente, les va haciendo una encuesta, preguntas. Eso no es lo que hicieron en este caso. Lo que hicieron fue preguntarle a un grupo grande de personas de distintas edades qué pensaban sobre la democracia, y, y lo que está graficado ahí, entonces, como dice, es la década de nacimiento de las personas que respondieron. Entonces, lo que se ve cuando dice 1930 es que son personas, bueno, sumamos que esto fue en el 2000, digamos, son personas de 70 años. ¿Sí? O sea, es la edad. Lo que está graficando en el GX es la gente más grande respondió con más frecuencia que le parecía esencial vivir en una democracia. Ese es el primer problema, porque no se trata de algo que va variando en el tiempo, sino que es una foto de lo que ocurre hoy con personas de distintas edades. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, graficarlo con una línea no es tan conveniente, porque da una sensación de continuidad, de algo que va cambiando en el tiempo. Son distintas personas, distintos grupos etarios. Convendría hacer un gráfico de barras, por ejemplo, o al menos no unir los puntos con líneas, porque da la sensación de que es algo que va variando. Pero el principal problema era que la información con la que se construyó el gráfico salía de una encuesta en la que se preguntaba lo siguiente: del 1 al 10, donde 10 es muy importante, o esencial, digamos, ¿cuál es la importancia de vivir en una democracia? Entonces, el gráfico anterior lo que muestra es el cambio en el número de respuestas 10, o sea, qué porcentaje de personas respondieron 10 según la edad de las personas. Ahora, si uno va a los datos originales, hay muchas personas que respondieron algún número que no era 10, 9, 8, 7. Entonces lo que uno puede hacer es graficar para cada edad el promedio el ranking que le dieron a esta pregunta, ¿no? El promedio de las respuestas. Entonces lo que se ve acá es, con los mismos datos, para 5 países, la importancia promedio de vivir en una democracia.
Entonces lo que tenemos acá es que algunos países hay un declive en las personas más jóvenes, les resulta menos importante en promedio vivir en una democracia, responden eso, que las más viejas. Pero la tendencia no es tan clara como antes, cuando se mostraba solamente el porcentaje de personas que respondieron 10. Y en algunos países directamente parece estar más o menos estable según la edad, ¿no? Recordemos que esto es una forma de codificar la edad en realidad de las personas. Entonces, esto ya empieza a ser un poco más complejo el panorama, no tan claro. La razón por la cual en algunos países se ve este tipo de patrón podría ser porque la confianza en la democracia está decayendo, o podría ser por otra razón. Eso no lo podemos saber del gráfico, tampoco del anterior, digamos. O sea, esto es solamente información que está ahí. Podría ser cualquier causa, podría ser que simplemente cuando uno va envejeciendo, no sé, reconoce, le da más valor a vivir en una democracia que cuando uno es joven. Y entonces no es que está a lo largo del tiempo disminuyendo la confianza en la democracia, sino que simplemente es algo estático y que la gente cuando envejece le pasa eso. Y podría ser así como muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esta es una forma quizás más honesta de presentar la información, pero a lo mejor lo cierto es que no hubiese llegado al New York Times o no hubiese tenido tanta difusión como tuvo el gráfico original de presentarse de esa manera, ¿no? Simplemente no es información falsa, simplemente información que presentada de esta manera se presta a interpretaciones un poco engañosas. Este es un caso entonces de datos de mala calidad, o sea, los que estaban presentados en la nota original. Por otro lado, hay ejemplos donde desde el punto de vista estético no hay ningún problema, los datos son correctos, pero son difíciles de interpretar para la mente humana, ¿no? Como decía Taki en la clase anterior, en la primera parte. Y un ejemplo típico es el de las barras apiladas. Cuando las barras están apiladas, es fácil seguir la tendencia del total, ¿no? Uno suma, pues la altura de la barra. Ahora, si uno le interesa mostrar cómo varía esta medida, digamos, a lo largo de los años, como en este caso, para cada categoría de forma independiente, es muy difícil porque no tenés el punto de referencia común para todos. Entonces, bueno, conviene graficarlo por separado, ¿no? O sea, estos son difíciles de entender por eso. Otro tipo de gráficos, fíjense, los dos gráficos muestran los mismos datos, o sea, es el mismo gráfico, simplemente cambió la relación altura y ancho de la caja. Y en el caso de la izquierda parece que las dos curvas van convergiendo, pero simplemente por cómo es el aspecto, ¿no? En el gráfico de la derecha se ve que básicamente son paralelas, y eso es simplemente por cómo está deformado o presentado el gráfico y cómo lo interpretamos nosotros mentalmente. Entonces, es algo puramente perceptual en este caso. Entonces, vamos a pasar a discutir un poquito brevemente qué nos puede decir lo que sabemos de percepción a la visualización de los datos. Pero antes de empezar, les quiero pedir que hagamos un pequeño experimento, y para eso tienen que ir a este link que se los voy a pasar también en la clase, o lo dejamos acá en la descripción del video, y tienen que responder 3 preguntas o 5 preguntas muy simples como esta que está acá abajo, que es: entre 0 y 100%, ¿qué tamaño tiene el área del círculo más chico respecto al más grande? ¿Está bien? Pongan eso.
Después, con esos datos, por ahí podemos hacer un ejercicio, lo podemos analizar en la práctica. Respondan las preguntas y después sigan viendo el video, así no los ayudo con lo que voy a contar después. Me interesa que lo respondan sin ver lo que sigue. Bien, entonces, hay algo con cómo tenemos que codificar las cantidades. Y una cosa que es muy común es codificarla con colores o tonos de grises. Pero lo que sí hay que tener en cuenta con los grises, por ejemplo, es que fíjense lo que pasa con esto, ¿no? Tenemos esas barritas que tienen cada una un color, un tono de gris, cuando están así separadas, pero cuando las vemos juntas, a las mismas barritas parece que tienen un gradiente de tonalidad de gris. Fíjense que la que está a la derecha, justo en el borde, se vuelve más clarita en el borde, y la que está a la izquierda se vuelve más oscura en el borde. Y eso es porque nuestro sistema visual está enfatizando los bordes, ¿no? Estamos tuneados para ver contornos y realzamos los contrastes cuando hay un borde. Entonces, algo que nos parece, si nosotros vamos a usar tonos de grises, por ejemplo, para representar para usar en un mapa o representar cambios de una variable, tenemos que tener en cuenta que lo que para nosotros, desde el punto de vista del programa, puede ser constante, homogéneo, desde el punto de vista visual, automáticamente lo interpretamos como que hay algún cambio, ¿sí? El gris que está más cerca, más a la izquierda se ve más clarito, y en este caso el más a la derecha se ve más oscuro, pero básicamente siempre el contexto, también pasa con los colores, el contexto termina modificando lo que percibimos. Entonces, si pasamos a colores, hay por lo menos algo importante que tenemos que tener en cuenta, y es que si usamos algo que es muy común, por ejemplo que es un mapa de colores, o sea, mapeamos una magnitud, una variable que es continua, a colores, resulta que si usamos esta escala, lo que a uno le interesa siempre es que un pequeño cambio en la magnitud se corresponda con un cambio más o menos parecido en lo que percibimos de cambio de color. Ahora, esta escala tiene un problema, porque para una misma cantidad de cambio en el eje X, digamos acá, horizontal, la diferencia que notamos visual es muy diferente. O sea, estos dos se parecen más y estos dos se ven más diferentes. Algo que es mucho peor en esto, que es muy común en la literatura encontrar, que se usa este mapeo. Este mapeo se llama Rainbow, porque, bueno, supuestamente representa el espectro de luz, pero tiene varios problemas. Por ejemplo, el hecho de que es muy difícil interpretar qué distancia hay entre dos colores que difieren en una cantidad de 1, por ejemplo, entre 2 y 3 o entre 5 y 6. ¿No? O sea, este es amarillo, este es rojo, y estos dos son más parecidos, pero sin embargo representan un cambio de delta X, de un cambio de X igual a 1, y eso es imposible de reconocerlo porque van cambiando los colores. Y aún peor es que los daltónicos, la traducción de esto al daltonismo se parece a esto que está acá abajo, con lo cual es muy ambigua la escala. O sea que esto no lo usen nunca. Algunas un poco mejores son estas que están acá, ¿sí? Donde más o menos son lo que se llama perceptualmente uniformes. Es lo ideal, digamos. Perceptualmente uniformes es que lo que percibimos como un cambio
de una unidad se corresponde también con una percepción de cambio en el color parecida. Estas son alternativas que además son buenas para el daltónico, que según la variedad de daltonismo, afecta a un porcentaje altísimo de la población, como el 10%. O sea que si no pensamos en eso, dejamos un poquito afuera a un porcentaje alto de la población. Hay una forma de elegir la escala, los colores para un gráfico, que es usando esta herramienta bastante útil, que se puede acceder en esta página, ¿sí? Yo les dejo el link acá. Acá lo que uno puede hacer es decir cuántas clases uno necesita de colores, si necesita que esos datos esas clases sean secuenciales, divergentes o cualitativas. ¿Eso qué quiere decir? Secuenciales significaría, por ejemplo, si es una variable que va a codificar la altura, o una longitud, cualquiera sea, o los precios. Divergente podría ser lo mismo, pero cuando hay un punto de referencia claro. Por ejemplo, uno quiere que todo se refiera a los 0 grados en la temperatura. Bueno, cuando aumenta tiene que pasar una cosa, cuando disminuye de 0 tiene que pasar otra, entonces acá uno puede poner divergente. Cualitativo significa algo que, bueno, por ejemplo las provincias, ¿no? Son una variable cualitativa que no hay una relación entre ellas, más que pertenecen a la misma categoría, que es la de las provincias, pero no hay una continuidad entre ellas. O sea, ahí cambia el nombre. Entonces, según la clase que uno tenga de variables, le va a ofrecer, y uno puede poner acá también si uno quiere colores que sean aptos para daltónicos o no, y entonces acá le aparece y puede rescatar cuáles son los códigos de color que le conviene usar. Y además son garantizadamente, perceptualmente uniformes. En R, más adelante vamos a ver entonces cómo usar, hay una forma de usar un paquete para elegir estas paletas de colores si uno quiere, que se llama R Color Brewer. Bueno, entonces si uno carga ese paquete, va a conseguir paletas de colores para variables que sean divergentes como la de abajo, que sean secuenciales como la de arriba, o simplemente que sean discretas y nominales o como dice, cualitativas, como esta que están acá. ¿Está bien? Y, o sea que uno puede ir a mano a esa página o puede usar este paquete. Y también puede ser que realmente que ggplot uno use las opciones por defecto, que son en general perceptualmente uniformes, pero conviene tener en cuenta esto si uno hace algún gráfico que siempre esté, a veces las opciones por defecto pueden no ser las que uno quiere, o necesita más variedades o algún cambio, bueno, tener en cuenta esto. Ahora, si los colores son difíciles, son complejos para codificar la información, o sea, no es muy eficiente, ¿cuál es la forma ideal o más eficiente de codificar cambios en una variable? Representarlos gráficamente. Bueno, para nosotros está comprobado que cambios en la posición, o sea, dónde caen estos puntitos, o sea, nosotros somos tenemos mucha capacidad para reconocer cambios en la posición de estos puntitos, ¿sí? O sea, por eso los scatter plots son muy eficientes, y también cambios en las alturas de las barras o de estas líneas. En cambio, diferencias de áreas no somos tan buenos para reconocerlas. No sé si ya, espero que hayan respondido el experimento, después lo vamos a ver cómo resultó. Pero obviamente cambios grandes de área los reconocemos bien, pero
cuando las áreas son parecidas no somos tan buenos para reconocer esos cambios. El único punto importante de esto, si bien estas son las mejores formas, es de vuelta tener en cuenta que si la variable es cualitativa, por ejemplo, provincias, como había dicho, no usemos líneas, porque las líneas implican que están conectadas, que la información está conectada de alguna forma, o por el tiempo, o porque, bueno, implica que en el eje X hay algún tipo de continuidad. Y si la variable es cualitativa, eso no existe. Hay un tercer problema, o cuarto, no, yo no sé, que reconoce también Kelly en el libro, y es el de que él llama honestidad con la información. ¿Sí? O sea, es más fácil verlo con algunos ejemplos. Lo más típico son problemas en la escala de los gráficos. En este caso, este es un ejemplo que salió hace unos años en la cuenta del National Review, que es una publicación que siempre difunde información negando el cambio climático, y publicó, y después lo borró, pero bueno, esto fue lo que publicó originalmente en su cuenta de Twitter. Es un gráfico que muestra la temperatura a lo largo del tiempo en los últimos 100 años, si no me equivoco. Y sí, 130 años, algo así. Y dice que es el único gráfico sobre el cambio climático que necesitas ver. Y lo que se ve es que básicamente la temperatura no cambió. Ahora, nada de esto es falso, simplemente que obviamente la escala es lo que está ajustado y ampliado de forma tal que esos pequeños cambios de un grado que ocurrieron en los últimos 100 años no se puedan percibir en el gráfico que publicaron, ¿no? O sea, si uno lo grafica en una escala más fina del eje Y, entonces ve los cambios, y sabiendo que esos cambios pequeños ocasionan complicaciones grandes, entonces parece ser la escala más adecuada. En el gráfico que publicaron, la escala iba desde 0 a 110 grados centígrados. Entonces, es un poco tendencioso, digamos. Un poco burlándose también de esto, el año pasado, en este diario que sería como la revista Barcelona, digamos, decía que el primer Kini respondió a la suba de casos de COVID, alargando la escala del IGI. ¿Está bien? O sea, bueno, es la misma situación. Este es un ejemplo de la esperanza de vida. La esperanza de vida, fíjense que si uno mira el gráfico de arriba, da la sensación de que obviamente África no estaba tan bien en el 2007, pero no había tanta diferencia. En cambio, los mismos datos, pero en una escala que va desde, no sé, 55 años a 80 años, se ve mucho peor, ¿no? O sea, es algo que lo reconocemos como muy diferente. Ahora, ¿cuál es la más adecuada? Bueno, depende del mensaje que uno quiere transmitir, y a veces depende también de como en el caso de la temperatura, bueno, dependerá también de otras, de la escala que por algún motivo uno sabe que es la más apropiada. En este caso, a lo mejor, no sé, la de arriba, que empieza en 0, es un poco mucho, ¿no? Pero en todo caso, fíjense cómo al cambiar la escala, evidentemente cambia la interpretación que uno puede hacer. Igual es un error que sea 55 años, pero quiero decir, la escala que uno elige con los mismos datos hace que uno cambie mucho que cambie mucho la percepción que uno tiene.
Mismo caso acá con el tema de cuántas horas semanales se trabaja en distintos países. Bueno, en el gráfico de la derecha parece que no hay tantas diferencias. En el gráfico de la izquierda se ven claramente diferencias de hasta 4 o 5 horas semanales. Bien, hay un último aspecto que también mencionan en el libro, que es el hecho de que somos buscadores de patrones y tiene implicancias para la elección de gráficos, o sea, qué vamos a mostrar y cómo. Este ejemplo a mí me gustó bastante porque es un ejemplo de Alberto Cairo, que yo se los mencioné en la primera parte de la clase, y resulta, este gráfico lo que muestra es el número de personas en el mercado laboral en Estados Unidos a lo largo del tiempo, entre 2008 y 2017, y se nota que hubo un mínimo en el 2009-2010 y después empezó a levantar. ¿Está bien? Eso es lo que se ve ahí. Ahora, fíjense que ahí está marcado en un punto el 2009, o marzo de 2010, nos ha dicho, y dice que salió la ley que se conoció como Obamacare. Obamacare fue una ley que reformó el sistema de salud de Estados Unidos, ampliando la cobertura médica de todos los ciudadanos de Estados Unidos. En general los demócratas estaban a favor porque ampliaba los derechos y decían que era bueno para el mercado laboral también. Y los republicanos, al contrario, pensaban que las cosas con Obamacare se iban a hacer más difíciles para las empresas, porque iban a ser más reticentes a contratar gente, porque tenían más gastos, los forzaba a invertir más dinero en seguros de salud, etc. Esa era la discusión entre demócratas y republicanos. Pero el punto no es ese, sino que este gráfico, lo que circuló en ese momento, en el 2017-2018, se usaba por los demócratas para argumentar a favor de que el Obamacare había sido bueno para el mercado laboral, porque si se fijan, después de que se sancionó la ley, el número de puestos de trabajo empezó a crecer. ¿Cuál es el problema con eso? Es que el gráfico no dice nada sobre eso. Lo único que muestra es el cambio en el número de personas que están en el mercado laboral. ¿Sí? O sea, todo lo que nosotros podamos interpretar de eso, bueno, es una interpretación, es algo que pasa dentro de nuestro cerebro. Los datos por sí solos no hablan ni hacen ninguna interpretación. ¿Está claro? O sea, el hecho de que esté marcado ahí el momento en el que se sancionó la ley no implica que esa sea la causa del cambio. Puede haber habido muchas otras razones. O sea, la coincidencia entre ese mínimo y el Obamacare no implica que uno sea la causa del cambio. De hecho, no sabemos, y tampoco el gráfico lo puede decir, qué hubiese pasado si no se aprobaba. Puede ser que a priori, sin más información que esa, podría haber ocurrido un incremento igual de número de personas trabajando en el mercado laboral, o puede ser que no, pero eso no lo sabemos. Y sin eso es difícil sacar conclusiones. O sea que hay que tener en cuenta también para cuando uno grafica y quiere transmitir un mensaje, que el mensaje sea, en ese sentido, lo mencioné en el libro, como honesto con la información que uno tiene y no trate de decir más de lo que los datos pueden contar. ¿Por qué digo esto? Porque si yo les pregunto cuál de los dos cuadrados que están acá, llenos de puntitos, tiene los puntos distribuidos al azar, vamos a ver qué respondieron ustedes en la encuesta, en el experimento, pero la mayoría de la gente suele pensar que el gráfico de la derecha es que es el que tiene menos estructura y es el que tiene los puntos distribuidos al azar. Pero la realidad es que es el de la izquierda. El cuadrado de la derecha tiene puntos que están artificialmente puestos para que no se acerquen demasiado.
¿sí? Está ahí definido, es un proceso que tiene definido un disco alrededor de cada punto, y no hay ningún par de puntitos que estén más cerca que esa distancia. Entonces, pero fíjense qué pasa, en el cuadrado de la izquierda, que están distribuidos al azar, se notan un montón de cúmulos, ¿sí? Por hacer se juntan, se superponen, y nosotros tenemos una tendencia natural a interpretar esa superposición como algo que fue fruto no del azar, sino de alguna, que hubo alguna razón atrás de esa coincidencia, si se quiere. Entonces, por el hecho de que buscamos estructura y patrones continuamente, es lo fundamental, por lo cual la visualización únicamente no puede ser un reemplazo de la estadística para sacar conclusiones a partir de los datos, ¿no? Todo lo que vemos en esta materia es fundamental para poder hacerse preguntas, acercarse a las respuestas, pero no es solo con la visualización que uno va a poder responder preguntas, porque estamos siempre tentados por nuestra intuición a sacar conclusiones apresuradas o simplemente eso, rápidas, porque interpretamos patrones ahí donde no los hay. Y estas inferencias que hacemos automáticamente se conocen hace un montón de tiempo, en algunas reglas por las cuales reconocemos que cosas que son parecidas en algunas propiedades resulta que tienen alguna, o sea que son objetos que son parecidos, tienen algo en común. Es algo que se conoce como las reglas de la Gestalt, y que tiene implicancias también para hacer gráficos. Por lo siguiente, porque normalmente cuando uno tiene objetos que se parecen por su color, uno piensa automáticamente que estos puntitos tienen algo en común, o que forman parte de una misma categoría. Lo mismo que estos que están juntos y estos que están juntos, uno piensa que acá hay dos categorías, o que esto forma parte de una misma categoría de puntos, ¿sí? O sea, el hecho de que formen por cercanía, por color, hace que uno los interprete como que tienen algo en común. Entonces, la moraleja para el diseño de gráficos pasa por el hecho de que si uno tiene que decidir con qué elementos, con qué objetos va a hacer un gráfico, tiene que tener en cuenta que si los une, si los une con líneas, nosotros vamos a interpretar que todos estos tienen algo en común. O sea que no, si usamos distintos colores, si usamos distintos símbolos para graficar distintas cosas, tienen que tener una justificación, tienen que tener alguna razón por la cual mostramos cosas de forma diferente, porque si no, podemos dar lugar a que se interprete que dos cosas que son parecidas en color o son parecidas en forma se interpreten como que son parte de lo mismo.